Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes. Hola, muy buenas. Un programa más de Cine Garage y Puentes para todos ustedes que hacemos en una mañana muy primaveral, muy cálida, muy calurosa. Y vamos a hablar de cine mexicano, vamos a hablar de música, no sin antes recordarles, como ya muchos de ustedes saben, que los programas de Cine Garage aquí en Puentes se publican todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la tarde. A partir de ese momento los pueden escuchar en streaming o los pueden descargar. Si ustedes están suscritos a Puentes MX en iTunes o en Stitcher o en TuneIn Radio, en cuanto un nuevo episodio se publica, no solo de Cine Garage, sino de toda la carta de programación que tenemos para ustedes, también les aparecerá ahí listo para reproducirse. Y pues bueno, a partir de eso se lo pueden llevar a cualquier lugar, escucharlo en cualquier momento, escucharlo en el tráfico, mientras hacen ejercicio, mientras hacen la comida, mientras esperan al doctor a que los reciba en el consultorio. Y bueno, a partir de ahí también saltar a otros programas. Cine Garage solamente se dedica a la barra de cine de Puentes, pero como muchos ya también lo saben, hay programas para todos los gustos. Hay programas dedicados solamente al básquetbol, como Boom Shakalaka, que el buen Evaristo Corona, que lo vemos desde aquí trabajar arduamente con sus audífonos puestos en su computadora, hace para todos nosotros. Está Alianza Rebelde, que nunca me cansaré de decir que es mi programa favorito en Puentes, dedicado a Star Wars. Soy su más devoto admirador. Lo digo cada vez que puedo, a ver si me vuelven a invitar. Hay programas dedicados a literatura, como Un libro para el fin, con el señor Eduardo Limón, que no debe tardar en llegar a grabar su programa. Hay programas dedicados a guionismo, a teatro, cultura del agua, videojuegos, como a Buguet, que hace el buen Andrés Durán Boludo. Entonces hay para todos los gustos. Yo solamente me dedico a la parte de cine, pero lo hago con mucho gusto para todos ustedes. Y hoy, en este programa que hemos dado en llamar Fierros, dedicado a toda la gente que hace cine, pero que no necesariamente dan la cara, y que no se trata ni de los directores ni de los actores, tengo el gusto de reencontrarme con una querida compañera, amiga, a la cual, para variar, me he topado en varios festivales de cine. Nos hemos encontrado por ahí, hemos platicado cerveza en mano de las películas que nos han gustado, de las películas en las que no. Pero hoy Mariana Uribe, que aceptó la invitación para venir a platicar con nosotros, va a platicar, espero, de las películas que le han gustado, porque son las películas en las que ha trabajado. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carni. Un gusto estar por acá de visita en Puentes. No había venido a las oficinas, aunque ya había escuchado varios de los contenidos, y es un gusto que me hayan invitado y pues por fin conocer ya las oficinas del proyecto, que es un esfuerzo increíble por estar en línea, por ofrecer otros contenidos, y pues visiten Puentes y escuchen diferentes programas para ver cuál les gusta más. Ahí vamos. Todavía nos faltan algunas cosas, pero estamos batallando lo más que podemos. Mariana, pues bueno, nos encontramos de hecho en el béisbol el otro día, ¿no? Apenas, hace unos días. Sí, acaba de empezar, la temporada acaba de empezar en la Ciudad de México. Estaban jugando los Diablos Rojos, que es el equipo de la ciudad, y al cual apoyamos fervientemente. Bueno, yo soy tigre, en Tú eres realidad. Tigre. Bueno, el programa se acaba en este momento. Muchas gracias por habernos escuchado. Mitzi, ya podemos apagar. Sí, yo voy al estadio porque me gusta ir. Por amor al deporte. Sí, no, y la verdad es que un poco, o sea, le voy a los Tigres porque por eso me gusta el béisbol, Ajá. pero pues un poco me vale también. No soy nada, no, y seguro todos, Villamelón, no sé qué, no me importa, la verdad. No, porque lo padre del béisbol es ese, ¿no? Si tú te encuentras un juego en la tele, claro, Anaheim contra Ontario, pues lo ves. No, porque el deporte es bonito. No, y yo creo que a mí nunca he entendido como esa... Supongo que también es mucho más de hombres, aunque mujeres que les gusta también tanto algún deporte, coinciden como en ese punto, pero yo nunca he entendido por qué no te puede caer bien otro equipo. Ah, no, claro, sí, no. A mí me caen bien muchos otros equipos, exacto. sí. O sea, yo crecí con los Tigres porque a mi papá le gusta muchísimo el béisbol. Y cuando los Tigres estaban en la ciudad, entonces. Sí, nos llevaba al Seguro Social desde niña, ¿no? A comer tacos, a ver el béisbol, a convivir ahí con los señores y la
la porra y demás. Y pues en realidad por eso me gusta ir y por eso entendí el juego. Entonces, bueno, le voy a los Tigres, pero los Diablos me caen muy bien. Pues es el equipo de la ciudad, siempre hay un ambiente increíble. Prácticamente todos mis amigos le van a los Diablos. Claro. Incluyendo a mi novio. Entonces, pues no tengo opción. Estaría increíble ir a Cancún cada vez que se me antojara ver a los O que vinieran más seguido, ¿no? También. Que armaran un par de series extras. Que se ponen buenos. Sí, eso se pone. Yo me acuerdo una vez fui a una final Tigres Diablos. Ajá. Y estuvo muy, muy interesante. Porque como tú, todavía hay mucha gente que cuando el equipo migró a Cancún, se quedaron con el equipo y cuando vienen a jugar van y llenan esa parte del estadio. No, y sí hay muchos fans todavía de Hueso Colorado de los Tigres que odian a los Diablos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que aunque están en el estadio, lo que les gusta es verlos perder. Exacto. Nosotros no vamos a ver perder a nadie, vamos a ver el juego, vamos a tomarnos unas cervezas, a comer tacos y a encontrarnos. Les contaba cuando me encontré a Mariana el pasado fin de semana, pues ahí en la chorcha y con el DJ muy emocionado en el estadio, que andaba desatado, ¿no? Que viajó de The Cure a Pink Floyd. Dije, bueno, pues siempre hemos platicado de películas, nos hemos encontrado, como les había dicho también, en varios festivales de cine. No estaría mal que Mariana, que se dedica a la supervisión musical, entre muchas otras cosas, en el cine, viniera a platicarnos de lo que es la supervisión musical. Y antes de empezar a grabar, lo platicábamos, una posición muy poco apreciada en el pasado en el cine mexicano. Estoy hablando nada más del cine mexicano, que de repente se puso de moda y que de repente se volvió incluso sobrevalorada, pero que personas como Mariana, que trabajan profesional y centradamente, se han ocupado de tenerla donde está. Es una posición muy importante, es una posición relativamente nueva, y es una posición que debe ser tomada en cuenta como lo que es una parte fundamental de una película. No volvernos rockstars a la hora de, ¿sabes?, de escoger una lista de películas. Claro. Que hay muchos por ahí queriendo levantarse el cuello de una película. Sí, a la hora de aportar la música, pero pues no sé si se vale o no se vale. ¿Tú qué opinas de la posición del supervisor musical? Pues creo que más que moda, creo que la gente acá en México empezó a ver lo tan necesario que es un supervisor musical para el cine. Obviamente, como en todos lados, pues sí, hay gente que quiere, justo como dices, pararse el cuello, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Es un trabajo increíble, es una de las cosas que yo más disfruto hacer. Y sí, lo que sí es que hay pocos supervisores musicales en México. Es una posición muy importante desde siempre porque tiene mucho que ver también con cuestiones legales, que justo pues es lo que ha hecho que cada vez más gente se dé cuenta de lo importante que es un supervisor musical en una película, que si no tienes todos los derechos liberados, a la hora que la quieres sacar, pues no se puede. No puede sonar la canción. Simplemente no sale la película. Sí, o te meten una demanda o te atoras ahí en algún momento. Esa es como la parte legal. Y bueno, lo que yo más disfruto hacer definitivamente es hacer la selección, producir también algunas cosas originales, que tiene como varias ramas la supervisión musical. Porque creo que la supervisión musical debe ser entendida justo como esas dos partes embonadas, ¿no? Si no... Quizá estoy suponiendo demasiado, pero creo que este boom de la supervisión musical, llegó más o menos al mismo tiempo que el boom de lo que también aquí en Cine Garage y en Puentes hemos dado en llamar el nuevo cine mexicano. No, teníamos un cine mexicano. Claro, luego hubo un nuevo cine mexicano en los 90 y luego el nuevo cine mexicano que no ha tenido nombre, pero que aquí está. Para mí empezó prácticamente con Amores Perros. Claro, pues desde los 2000, ¿no? Fue, como dices, los 90, como Sexo, Pudor y Lágrimas, todas estas películas, y en los 2000 como otra buena tanda y una nueva corriente, ¿no? Yo creo que justo, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado mucho es que creo que los directores nuevos o los directores un poco más jóvenes ya tienen como esa idea en la cabeza de las... pues como de los colaboradores principales que necesitan para que su película salga bien, ¿no? Un buen diseñador de audio, un buen editor, y pues sí, el supervisor musical creo que es una parte importante de este equipo principal de cine, que el cine es un trabajo muy, muy, muy en equipo. Es prácticamente imposible hacerlo solo. Sí, no se puede. Entonces también es padrísimo
de repente encontrarte en un equipo en el que admiras a todos, en el que todos te caen bien y pues todo sale mucho más fácil, obviamente, cuando se da esta química tan padre. Cuando yo hablaba de este boom del nuevo cine mexicano y con él el boom de los supervisores musicales, pues pensaba por supuesto en Lynn Feinstein y el gran trabajo que hizo para Amores Perros y todo lo que lo ha hecho, el gran trabajo que ha hecho después. Y todo lo que desencadenó también ese soundtrack. Que ella acabó empujando muchas cosas que ahora están beneficiando al cine mexicano. Y más o menos entendemos la historia de Lynn Feinstein, ¿no? Es una persona muy conocida y reconocida en muchos ámbitos. ¿Cómo es que alguien como tú, que tienes 17 años... Ojalá. ¿Cómo es que alguien como tú se convierte en supervisor musical? ¿Cómo es que de tu carrera, de haber empezado a estudiar lo que estudiaste, terminas trabajando con directores muy importantes? Estoy leyendo la lista de películas que ahora la comentaremos en las que has trabajado y pues bueno, van desde Gimme the Power hasta Ilusión Nacional y vete más lejos, Alicia. ¿Cómo se convierte uno en supervisor musical? Pues es raro porque no es algo que te enseñen en la escuela, ¿no? Y creo que también esa es una de las fallas que todavía hay como en el proceso. Yo estudié comunicación en la Ibero. Y sí, muchas de las cosas de cine te enseñan a usar diferentes cámaras, softwares, editar, foto, y la supervisión musical justo es algo que nunca ni siquiera se toca. Y no solo en la Ibero, sino creo que en ninguna escuela. Prácticamente Entonces, no. Sí, de repente pues es muy raro salir y decir, bueno, quiero hacer esto, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo empiezo? ¿No? A mí me pasó tal cual eso. Yo llevaba ya... pues, justo toda la carrera en radio, en la estación de la Ibero, en 90.9, y seguía haciendo eso, que creo que es una buena combinación. Por ejemplo, Lynn también hacía radio. Y creo que es una muy buena combinación la supervisión musical con el radio. Pero independientemente de eso, yo salí de la escuela, seguía en la estación y de repente dije, bueno, ¿cómo le hago? ¿A quién le hablo? No sé hacer nada de esto. Justo le hablé a Lynn, me abrió durísimo y empecé, dije, bueno, ¿qué? ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces... ¿Pero tú sabías que ibas a esto entonces? Pues siempre me había gustado, lo que más me gusta desde toda la vida es la música. Desde chiquita he tocado diferentes cosas y el cine también, ¿no? Me encanta. Entonces, pues era como la combinación más lógica de estas dos cosas que tanto me han gustado siempre: cine, música, pues soundtracks, etcétera, ¿no? Entonces me puse a investigar. Encontré a Annette Fradera, que es justo de la edad de Lynn. Tienen como carreras a la par, que Annette tiene una filmografía impecable, ha trabajado con todo el mundo, con Robert Rodríguez, con mucha gente, y le escribí, encontré su mail, le escribí y coincidió. Es una persona increíble y en realidad me dijo, pues vente. Lo primero que hice con ella fue un documental de Oscar Ramírez que se llama 9 meses, 9 días, que es de unos pescadores, y fue una experiencia increíble. Fue la primera experiencia que tuve en esto, y lo que hicimos fue transcribir mucha música de Michael Nyman a un ensamble norteño. No norteño como de la banda que escuchamos, sino como mucho más clásico, ¿no? Pues bueno, música de Michael Nyman, pero transcrita a un ensamble norteño increíble. Y pues fue una experiencia padrísima. La primera parte, obviamente, dije, me encanta estar en estudio siempre, producir, escoger. Y pues ya de ahí seguí trabajando un rato con Annette, y pues también coincidió que todos mis amigos que estudiaron cine, etcétera, empezaron a hacer sus primeras películas, me empezaron a hablar, y fue así también como ya me fui soltando. O sea que se corrió la voz después de 9 meses, 9 días. Pues... O tú dijiste, puedo hacer esto, sí. hice esto. ¿Qué te tocó materialmente hacer en 9 meses, 9 días? Que estamos hablando del 2009. Sí, ya tiene. O sea, porque me imagino que no fue llegarte y te sentaron en un sofá y te pusieron a escoger. No. O sea, hay mucha talacha ahí, que es lo que quiero dejarle clara a la gente. Es que hay muchas cosas que aprender de esto. O sea, hay 3 como ramas dentro de la supervisión musical. Una es escoger tal cual el repertorio, que tiene mucho que ver pues con probar música, con hacer mucha investigación también, con ajustarte a presupuestos, pero es escoger tal cual el repertorio. Otra es la rama legal, el clearance, que eso en realidad lo puedes hacer tú o lo puede hacer un abogado. Para mí es la parte
que menos me gusta. Claro. Es muy estresante porque es manejar mucho dinero, son muchas negociaciones, facturas, papeles, pero, o sea, es la parte que menos disfruto, pero al mismo tiempo es la parte que me disciplina, porque es la parte en donde sientes como en serio la responsabilidad que tienes, ¿no? Y la tercera parte, que no todo mundo igual lo puede hacer, creo que es una gran ventaja también si eres músico, es producir música original o incluso hacerla, ¿no? Juntar a compositores, juntar a gente adecuada y producir música original para la película, que a mí esa parte también me fascina, es divertidísimo siempre estar en el estudio. Y pues sí, son como las tres cosas principales que puedes hacer. También hay una más que es supervisar cuando hay música en vivo o bailes o cosas que tienen que quedar en sync con la imagen, la supervisión en el set, que también es divertida. Pero eso no pasa siempre, depende de la película. Depende de la película. Y depende también, me imagino, si es documental y ficción. Claro. Antes de empezar, te digo, a hablar de las películas, pues vamos un poco afinando la labor del supervisor musical y tratar de describirla porque hay mucha gente que nos oye que o no sabe que estas partes en el cine existen o no sabe cómo entrarle sabiendo que existen, ¿no? Exacto. Entonces, un poco mi idea es como decirles, pues miren, el supervisor musical se sienta y hace esto. ¿Hay una diferencia entre escoger o hacer la música para un documental o para una ficción? ¿Cuál sería la diferencia en caso de que exista para trabajar cualquiera de las dos? Sí, pues... Porque tú has hecho ambas. Sí, de entrada en un documental... bueno, al revés, creo que es más fácil entenderlo al revés. En una ficción, todo es a propósito, ¿no? Todo es como con dolo, digamos. Uh-huh. Entonces, pues es escoger absolutamente todo. En un documental, si bien hay cosas que también escoges y que también son a propósito, hay muchas cosas que se levantan en el momento, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta, está sonando no sé qué en la calle en el momento que se filmó tal cosa, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia, creo, entre el documental y la ficción, que en el documental hay cosas que escoges, hay cosas que no, y las cosas que no escogen, que están ahí, pues es un poco una bronca ver de qué manera las resuelves legalmente, ¿no? Uh-huh. Pero es muy divertido también. Ahora que vuelves a mencionar lo de resolver legalmente, vamos a deshacernos, digamos, de la parte aburrida de la supervisión musical. No se trata nada más de que Tarantino te diga, pues quiero que suene esta canción en mi película, o a lo mejor sí se trata de eso, quiero que suene esta canción en mi película, y tú te encargas, sin haberla escogido tú, sin haberla seleccionado tú, de que el proceso se cumpla. Explícale a la gente, por favor, cuál es ese proceso, qué derechos se deben de pagar, con quién hay que hablar, más o menos qué se negocia a la hora de decir, señores, el señor Tarantino, el señor Iñárritu, el señor Olayo Rubio quieren que Blue Moon suene en su película en los créditos finales. ¿Cómo le hacemos? Es la cuestión legal. Pues lleva un buen rato acostumbrarte y agarrarle bien, es leer mucho, investigar mucho y pues también darte unos cuantos golpes, ¿no? Aparte de que es mucho dinero, la música es muy cara y pues también las sincronizaciones son ahorita como también de donde pueden ganar un poco más dinero los artistas. O sea, tanto músicos como autores. Pero entonces, bueno, y es muy importante lo que dices porque... hay como muchas ideas y muchos mitos de lo que se necesita para esto y en realidad es sencillo. Cada canción tiene dos derechos. El publishing, que es el editorial, y el master, que es la grabación tal cual, ¿no? Entonces, son los dos derechos que tienes que buscar. Muchas veces están en una misma empresa. Si es alguien independiente, lo tiene todo la banda o el autor. Y muchas veces es una pesadilla porque son 12 autores y está dividido en 12 partes nada más el Tienes que convencer, ¿no?, a todos los Tigres del Norte, exacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esas... También depende qué canción sea, obviamente, pero hay veces que a esas que están tan divididas les huyes un poquito, ¿no? Porque es una bronca. Y generalmente son canciones muy grandes. Por ejemplo, a mí una vez para algún comercial me dijeron, bueno, pues investiga una de los Black Eyed Peas. Uh-huh. Y justo eran así 40 partes. Les dije otra. Definitivamente, o sea... Nos vamos a tardar mucho. Que es mucho más caro. Sí, y es muchísimo más tiempo, ¿no? Buscar la autorización de tanta gente es mucho más tiempo. Pero bueno, sí, o sea, los dos derechos principales son esos. Bueno, son los únicos en realidad. Uno es para que la canción suene tal cual, como se grabó y como está. Ajá. Y el otro es para decirle, por ejemplo, al autor o al artista, pues
préstenme los derechos para que fulano la cante y la interprete. Exacto. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, o sea, y por ejemplo, sí, porque muchas veces el autor es el mismo que el intérprete, pero muchísimas veces no. Uh-huh. Entonces, y también pues lo tienen que autorizar los dos, que no siempre pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, es un mal ejemplo porque los Beatles son prácticamente imposibles. Pero bueno, ya que todos los conocemos, se vuelve un buen ejemplo. Pero creo que es un buen ejemplo por eso. O sea, si tú quieres sincronizar, no sé, Help en la versión de Eric, el carnicero, uh-huh, entonces tienes que buscar por un lado los derechos de autor, el publishing, y por otro lado tengo que buscar tu permiso para usar tu versión. Claro. ¿No? Si fuera a usar la versión de los Beatles, bueno, buscas las dos cosas de los Beatles, pero si es otra versión, buscas el máster correspondiente, ¿no? ¿Y qué pasa, siguiendo usando cruelmente el ejemplo de los Beatles, qué pasa si dos de ellos están muertos? Bueno, los derechos, esa es una bronca, no particularmente con los Beatles, pero sí con mucha gente que de repente dices, bueno, necesito buscar a este autor que está muerto. ¿En dónde lo busco? Uh-huh. ¿Quién tiene el publishing? Uh-huh. Que también ese es una chamba en realidad de investigación también, ¿no? De buscar dónde está cada cosa, que no todo está en empresas grandes. Pero, por ejemplo, ahora mismo en una de las películas que estoy terminando, hay una canción increíble de un compositor que se llama Luc Ferrari, que murió hace varios años, y fue como, ok, ¿quién tendrá los derechos de Ferrari? Entonces, pues es investigar, y al final siempre encuentras algún contacto. Uh-huh. Unas cosas son mucho más tardadas que otras, pero al final... creo que nunca me ha pasado que de plano no encuentre a la persona. Sí que me digan que no, pero no, que no encuentre con quién resolver. ¿No te has topado con un sugarman que digan, oye, ¿quién será? No. ¿Dónde está? ¿Y dónde buscas? ¿En derechos de autor o hay un directorio misterioso, un libro negro para los supervisores musicales? Hay muchas... Hay unas cosas que se llaman sociedades de autores, que aquí en México, por ejemplo, es la SACM, ¿no? La Sociedad de Autores y Compositores de México. En todos los países hay una, y muchísimos autores están afiliados a estas diferentes sociedades, que estas sociedades se encargan, entre otras cosas, de cobrar los derechos que genera la exhibición, como estas regalías porque su canción suene en diferentes lados. Uh-huh. Entonces, ellos, en las páginas de estas diferentes sociedades, hay una gran base de datos de los repertorios de cada sociedad, y ahí te dice, por ejemplo, buscas el nombre que sea y te sale en dónde está su publishing, o te sale que no está con ellos, o sea, afiliado. Entonces buscas en diferentes sociedades, y muchas veces es internet, a donde te vaya llevando, y eventualmente llegas, como te topas algún mail, algún nombre, algún teléfono, y es un poco de detective a veces, ¿no? Sí. Ir rastreando como pistas hasta que das con una que esperas te sirva también. Porque... Ya que das con esa, ahora nos contarás qué pasa. Tenemos que hacer la primera pausa del programa, pero estamos en el proceso de investigación, muchachos. Sigan apuntando. Ahora venimos. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Puentes. Bueno, pues entonces estamos de regreso. Ya encontramos al señor Ferrari. Ya sabemos que los derechos están en Liechtenstein, ¿no? Que tienes que mandar un correo a Liechtenstein para poder usar las 3 canciones que el señor escribió antes de morir, porque las otras no te funcionan.
¿qué sigue después? Hay que llamarles por teléfono, hay que verse, es cuestión de convencimiento, es cuestión de dinero, son las dos cosas. ¿Cuál sería el siguiente paso antes de decirle a alguien, hombre, préstame la canción? Es que nunca es igual, ¿no? Y eso es algo increíble también de la supervisión musical, que en realidad no hay como una fórmula. Lo que tienes que saber en realidad son como pues, las leyes, un poco de derechos de autor, qué está bien y qué está mal, que eso se aprende con el tiempo en cuestión de licencias, ¿no? Para revisar, son muchos contratos, facturas, etcétera, pero en realidad no hay un proceso igual para cada película y eso es muy divertido también. A mí, de la parte legal, o sea, aparte de escoger, la primera parte de la negociación para mí es muy divertida porque es hablar con muchísima gente y pues generalmente es gente interesante, ¿no? Y conoces a mucha gente también en todo el mundo, pues por mail, en realidad. Casi todo es por mail, algunas llamadas, pero yo prácticamente todo lo resuelvo por mail. Y pues es, ¿no? Encontrar el contacto, escribir, decir, hola, soy tal, estoy trabajando para tal película, me interesa tal canción. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué onda? Y a partir de ahí, pues ya es como un intercambio de información. Después viene la negociación, que a mucha gente, pues sí, le importa mucho obviamente el dinero, a otros no, o depende del proyecto también. Muchas veces cuando el proyecto les interesa se involucran de otra manera. Y ya, pues es en realidad negociar, llegar a un acuerdo y de ese acuerdo, ahora sí ya la parte aburrida, papeles. Claro, ¿no? La talacha, digamos. La talacha. Este proceso está en medio de ahora nos contarás cómo se escoge una canción o cómo se puede hacer esta lista ideal de la música que yo quiero que esté en esta película. ¿Cuál sería más o menos la proporción de esta lista ideal? De tú haber dicho, pues miren, yo creo que esta es la música que funciona en esta película, estas canciones para esta parte, estas para esta otra, aquí podemos componer algo por el estilo. De esa lista ideal, ¿cuánto, después de todo este proceso que nos has contado, cuánto llega al final? ¿Cuál es el porcentaje de canciones que al final no se pudo o no se consiguieron o no quisieron o no hubo el dinero suficiente? Pues es alto, la verdad. Bueno, creo que depende también de cómo trabajes desde un principio. O sea, como te decía hace rato, este trabajo que también lo padre es que es mucho investigar desde el principio, o sea, es también investigar música y estar escuchando diferentes cosas y tener como un gran archivo ahí de música, la música ordenada, etcétera, pero creo que, o sea, lo que es muy importante también para el trabajo del supervisor musical es ser realista. Es un poco difícil luego con los productores porque tú les dices necesito tanto y siempre de entrada es no, no, es mucho. Al productor para eso lo llaman, para que diga que no. Y entonces es ahí como un primero estira y afloja con el presupuesto, pero bueno, por ejemplo, lo que yo siempre hago es, lo ideal para mí por lo menos es empezar a trabajar desde el guión, que no siempre sucede, pero muchas veces sí, y es lo más padre. Cuando empiezas a trabajar una película desde el guión es increíble, porque lees el guión y sobre el guión vas haciendo apuntes. A mí lo que mejor me funciona es que estos apuntes desde un principio sean realistas, ¿no? O sea, es decir, bueno, es una película de tal tamaño, de tal presupuesto, ¿cuánto vamos a tener? O a veces me piden a mí un estimado primero para ver si nos lo pueden dar o no. Se puede dar un estimado hacia el vuelo. Sí. Digo, como dice, siendo realistas, sabiendo que no le vamos a llamar a Yoko Ono, exacto, ¿no? O sea, sabiendo que no vas a poner a los Rolling Stones en una película de 3 millones de pesos, ¿no? Porque pues no te alcanza. Entonces, bueno, es primero hacer como una lista realista con varias opciones y un poco más avanzado hacer un estimado también realista, ¿no? Es ya como con los años sabes más o menos cuánto cuestan las cosas. Yo lo divido en mi cabeza como por ligas, ¿no? Algo totalmente independiente, algo que está en una disquera chiquita, algo que está en una un poco más grande, etcétera, etcétera. Entonces, el estimado, pues sí puede ser muy apegado a la realidad. También es importante ponerle un colchoncito. Claro. Porque muchas cosas te cuestan menos, muchas cosas te cuestan más, ¿no? Entonces, es importante tener un colchoncito para poder jugar con eso y no salirte del presupuesto que te dan. No de repente decirle al productor, oye, es que, ¿qué crees? Faltaron 300,000 pesos. De que no haya catering esta semana, porque... Exacto, entonces, bueno, es como ahí jugar un poco con los números, pero sí, por ejemplo, la última ficción en la que, bueno, una de las ficciones en la que estoy trabajando, la última de Lisa Miller, que se llama
El placer es mío. Ujú. Lo que hicimos fue desde el guión, justo, hacer como un playlist muy grande. ¿Entre Y- las dos? Sí, o sea, bueno, es un trabajo, es que también depende mucho el director, ¿no? Con Elisa es increíble porque sabe muy bien lo que quiere, no necesariamente, o sea, como una canción específica o lo que sea, pero sí como el humor. La atmósfera. El sentimiento de la canción. Entonces o sea, lo que hicimos fue hacer un playlist grande, vaciar un chorro de cosas que sí pudiéramos usar en algún momento. Había unas cosas comprometidas a filmación, bueno, como 2, 3 canciones, y ya que estaba el corte, no el final, pero no de los primeros, fue ya empezar a acomodar de esa lista que habíamos hecho desde el guión, empezar a acomodar cosas en su lugar. Obviamente también acomodamos cosas nuevas, hicimos música original, pero una gran parte de las cosas que pusimos desde un principio quedaron, ¿no? Ujú. Y se va acomodando solo, pero pues darte cuenta de que era coherente como la primera propuesta es padrísimo también. Entonces, digamos que un poco el trabajo ideal del supervisor musical es que te enseñen el guión, que no te digan cuando la película está en el cuando primer el corte. corte. Ya está, no, o el corte final, que también me ha pasado. ¿Te ha pasado? ¿No? De repente. Nombres, oye, Mariana, mira, nombres. Queremos nombres. Yo tengo la Vente. lista enfrente de mí. Vente, o sea, queremos que nos ayudes, vente a ver la película, no sé qué, y de repente es, una película de 10 millones de pesos, y está T-Rex, están los Rolling Stones, está no sé quién, los Beatles, y es como imposible. Sí, no se puede. Y ahí pues es peor para ellos, porque es volver a mezclar, y al final sale también mucho más caro, ¿no? Entonces, O sea, las cosas tienen que hacerse desde abajo. desde antes, Como sí, todo. desde antes de editar. Más o menos a ti que te toca aterrizar muchas de estas ideas que tiene el resto del equipo de una película, ¿se puede tener un estimado de qué porcentaje ideal en una película mediana se puede tener para el apartado de la música? Es decir, si un director Sí. considera el 8% de su presupuesto para la música, es probable que lleguemos a un buen resultado. Sí. Idealmente, pues es calcularle como un 12 por ahí, ¿no? Ujú. Pero sí, bueno, también depende mucho de la película, porque bueno, por lo menos con las que yo he hecho, en promedio son pues, 18 canciones, ¿no? Más o menos. Ujú. Más, menos, pero sí. Vamos, a menos O sea, que sea cada una canción se lleva un película- 1% de la película, digamos. Más o menos, sí. O sea, yo creo que con un 15 estaría increíble, pero No prácticamente nadie lo pone así, ¿no? Pero entre un 10 y un 15, creo que del presupuesto general, del presupuesto total de la película, creo que con eso estás a salvo. Tengo la impresión, Mariana, de que el supervisor musical, así como nos lo estás planteando tú, tu método de trabajo, es una de esas chambas, como lo siento, está mal que lo diga yo, pero es una de esas chambas como el crítico en donde nunca paras. O sea, estás en una fiesta y estás trabajando. Pues sí, bueno, No, vas a un concierto y Claro. Jack White se avienta un solo y dices, sí sé dónde eso. Tienes que ¿Dónde hacer quedaría? notas mentales Sí. todo el tiempo, todos los días, dormido, despierto. A mí lo que me sirve mucho, y también porque soy un poco obsesiva, pero lo que me sirve mucho es tener mi música ordenada. Porque justo entonces dices, necesito un reggaetón callejero, ok, lo tengo acá, y lo buscas, ¿no? Ya Folder sea dentro reggaetón de callejero, discos, ajá. digital, lo que sea, o en una disquera, aunque no lo tengas, pues aunque no tengas el archivo, como que tener tus cosas ordenadas sirve muchísimo. Y eso sí es como un común que he visto en los supervisores musicales. Ujú. Tener las cosas ordenadas sirve muchísimo. Y yo, por ejemplo, antes de hacer este trabajo, descartaba muchísimas cosas que me llegaban, ¿no? De repente medio les haces el feo a algunas cosas, o te valen, o las pierdes. Y con este trabajo he aprendido a que todo sirve Sí, en claro. algún momento, todo. Porque nunca sabes qué tipo de película te van a ofrecer. No, o qué necesidades tiene. O sea, de repente, aunque sea una película increíble, que también es eso también. Creo que lo padre, y yo he tenido suerte en ese sentido, es trabajar en proyectos que me gustan. Creo que nunca he aceptado un proyecto en el que no... de plano. No quieras Ajá. estar. Pero bueno, por ejemplo, o sea, me ha tocado tal cual, no, pues necesitamos un jazz pinche para una librería, ¿no? Entonces, y esa es la descripción del director. Claro, claro. ¿No? Necesitamos un jazz feo, ¿ok? Entonces, ¿de dónde lo sacas, no? Es buscar muchísimo, y ese proceso es increíble.
¿Te ha tocado que de repente, digo, ya nos acabas de decir que solo has trabajado en películas que a ti te gustan o que te han gustado al final, ¿no? Me imagino que es un proceso de enamoramiento al mismo tiempo, también, ¿no? sí. Vas entendiendo la película. O al revés a veces. O al también, revés, ¿no? No entiendes y al final acaban las cosas muy, muy, muy juntas. ¿Te ha tocado decirle a alguien, híjole, creo que tu película no necesita música? Porque hay películas sin música. Sí. Sobre todo en partes, ¿no? O sea, decir como, pues aquí creo que no, o sea... Y también la cosa es probar. Y es parte de la chamba del supervisor claro, musical, me ver en dónde imagino. la pones, ver cómo, en qué momento de la escena entra, en qué momento de la canción entra, también un poco la mezcla, de dónde viene, como muchos detalles que ya se van afinando con los cortes, etcétera, pero sí hay muchas veces que dices, oye, creo que aquí la verdad funciona mejor sin música. O al revés, ¿no? Aquí creo que hace falta música. O sea, ustedes también pueden decir, pues mira, aquí nada más nos sirve el remate final de, exacto. ¿sabes? Sí. Highway to Hell, solo el final. Pero en esta otra parte nos conviene alargar la canción. Exacto. 2 minutos más para que fondee todo eso. Si entra al corte, si entra un poco después, también cómo se va, ¿no? Son muchísimas cosas que pues eso es lo padre. O sea, creo que ahí lo importante, pues nadie te lo enseña. O sea, creo que ahí lo importante es pues ver cine y escuchar música y pues es lo único que te da como esa sensibilidad para acomodar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso en realidad pues no lo puedes aprender de otra manera. Pero es increíble, todo eso también es muy padre y sí, justo, y el supervisor musical no es, la chamba justo no es meter la más música que se pueda, no. O hacer un playlist enorme, sino sí tener como una cierta sensibilidad de dónde pueden ir las cosas y sobre todo de cómo ayuda a la película, ¿no? Tratar de empatar el ritmo cinematográfico con el ritmo claro. no de una canción, sino de varias. Claro, y como todo, pues que se sienta natural, que no te saque de la historia, ¿no? Que pasa con todo, con la foto, con la actuación, con todo, y también con la música. Si de repente hay una canción que estás viendo y te saca de la historia, te saca de la escena, digo, a menos de que sea a propósito, pues es como una buena señal de que no está funcionando, ¿no? Pero sí, o sea, creo que esa sensibilidad para esa parte de la chamba en especial, pues es estudiar, o sea, ver cine, ver mucho cine y pues estar involucrado obviamente como ya en los procesos, sobre todo de post, también te da cada vez más como, ¿no? En la post salen volando canciones o de repente sí, te dicen, ¿sabes qué? Tiene que entrar a fuerza la que tú dijiste que no tenía que entrar, tiene que entrar a fuerza. Sí, muchas veces. La post, a mí me gusta mucho el proceso de postproducción. Cuéntanos, ¿qué hace el supervisor musical en la postproducción? Pues de entrada es probar muchísimas cosas, ¿no? Y pues ir viendo los diferentes cortes y obviamente durante este proceso, sobre todo de edición, es ir cerrando la lista, ¿no? De canciones. Entonces es decir, no todas las canciones que compraste, les vamos a llamar así, las vas a usar. Es que no, sí, justo sí, pues ni modo que pagues algo que no uses. ¿Ha pasado? A mí no. Ok. Seguramente bien. Sí, pero justo ese es el chiste también, ir un poco balanceando como los procesos, que no siempre es fácil porque también involucra a muchas otras personas, desde el contador de la productora hasta, ¿no? Pero sí, es sobre la edición, es ir cerrando la lista y entonces decir, ok, esta con el corte final, esta es nuestra lista definitiva, no se mueve ya nada, ok, todos de acuerdo, muy bien. Entonces ya es a partir de ahí hacer las negociaciones, pagar y cerrar el deal, ¿no? Cerrar negociaciones que ya empezaron, me imagino. Muchas veces sí, muchas veces las negociaciones, sobre todo de las canciones que ya tienes seguras o de las que son prioridad para la película, las empiezas a negociar un poco antes y o sea, para poder estar... Es difícil porque... Digo que no es algo que tenemos tiempo, Mariana, igual, no te preocupes, tenemos mucho tiempo. No es algo que se lleve igual cada vez. Y entonces es un poco, nadie te dice qué hacer también, ¿no? Entonces es un poco inventarte tú tus actividades diarias y hacer malabares también con la gente y las fechas y el dinero. Claro. Entonces sí, o sea, yo me despierto y digo, ok, hoy de esta película, ¿qué tengo que hacer? Mandar mail a tal, darle seguimiento a tal, ¿no? Pedir el audio de tal canción, no sé qué. Y pues sí, es ir un poco inventándote tus procesos también, porque a ti te dicen, ok, tenemos que salir para
octubre de este año, por decir algo. Y durante todos estos meses nadie está atrás. Ya está hoy, no sé qué. No te llaman, no te dicen, tal? No te piden. Sí, pero el fuego empieza en la postproducción, justo, ¿no? Pero todo el trabajo creativo pues es muy libre también y es mucho más cercano al director. Como que ahí todavía no se mete toda la producción, contadores, licencias, no sé qué. Ahí es como el proceso más libre. Y ya que empieza la postproducción y ya que empiezan las negociaciones, ahí sí, ¿no? El teléfono no deja de sonar, todo el mundo correteándote. Pero creo que es padre también tú organizar tus tiempos. Y eso también lo aprendes un poco, pues, a golpes, ¿no? Claro. Dándote topes, así que de repente me faltan 10 canciones y tengo un mes para resolverlas, imposible, ¿no? Entonces, pues sí, vas aprendiendo también como a calcular más o menos el tiempo de todo. Antes de que lleguen los trancazos. Antes de que lleguen los trancazos, porque también nunca sabes, ¿no? O sea, hay cosas que piensas que van a estar dificilísimas y se resuelven en 2 semanas, hay cosas que piensas que ay, X, le hablo y listo, y no. Y nunca pasan. Entonces también lo que a mí me estresa es que no todo depende de ti. Hay muchísima gente involucrada, ¿no? O sea, si tienes 20 canciones en una película, hay, o sea, por lo menos 20 personas involucradas dentro de ese proceso, más el productor, más el director, más el diseñador de audio, más el contador de la productora, y bueno, 20 ojalá, o sea, por lo menos hay como 2 partes involucradas por cada canción. ¿No? ¿Cómo te ganas la confianza de alguien, tú que eres tan joven, para empezar a hacer la selección de música de su película? Digo, tú nos contabas, has tenido la fortuna de que has trabajado con amigos, te han llamado, sí. Y tu chamba, ahora nos lo has dicho, a mí nunca se me ha quedado una canción fuera, tu chamba habla por ti, pero me imagino que todavía hay procesos en los que tienes que ganarte la confianza, claro, de ciertos directores. Al principio, creo que más con los directores, esa confianza de la que hablas, creo que cuesta un poco más de trabajo justo a las editoras, a las disqueras, ¿no? Que de repente les escribes, nunca les has escrito antes y es como, pues, ¿tú quién eres? ¿De dónde ellos saliste? ¿Cómo saben que sí, que les vas a cumplir, ¿no? Que vas a pagar, que vas a tener todo en orden. Sí, y más cuando eres joven, porque hay tantas cuestiones legales implicadas en el proceso, que pues es lógico también que les cueste trabajo como soltarte esa confianza. A mí me ha pasado más, o sea, me pasó más como con las disqueras y editoras que con los directores y productores. Tal vez justo porque tuve esta suerte como de trabajar con gente conocida desde un principio, pero bueno, creo que también a mí, por lo menos en mi caso, el radio ha ayudado mucho, ¿no? Saber que ellos sepan quién eres y que conozcan un poco tu gusto musical porque está al aire, creo que es un punto extra para ellos. Un plus, les ¿no? Facilita como conocerte. Y además ahora que, las disqueras están como renovando su forma de trabajo. Ahí está entrando más gente nueva, están entendiendo estos nuevos mercados, ¿no? Donde su música se puede apreciar. Entonces yo claro. creo que ahí la relación se aceita, digamos. Sí, no, y bueno, ya lo demás pues es un poco de experiencia, ¿no? Vas teniendo como más títulos y así, y pues también la voz se va corriendo, te empieza a hablar gente que no conoces igual, ¿no? Y es como ya ahí también un trato distinto. Pero sí, al principio pues al principio dan muchos más nervios. Claro. ¿No? De decir, ups, me falta esto y lo tengo que tener mañana y tengo que... Y manejar también como dinero, que no necesariamente lo tienes tú, pero pasa por ti y es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Sobre todo en un principio, pues pone muy... o sea, sí, es difícil manejar todo eso. De repente decir, tengo que pagarle, no sé, la canción más cara que he pagado creo han sido $50,000. Wow. Pero, por ejemplo, o sea, entonces de repente tener como la responsabilidad, no solo de esos 50,000, pero más 6,000 por acá, y no sé cuánto, sí es un poco estresante. Esa es como la parte estresante del trabajo, ¿no? Manejar todo esto, tener los papeles, entender los contratos, o sea, y saber como también, por ejemplo, alguien te manda un contrato y decir, bueno, esta cláusula no la quiero. También es un poco como plantarte bien. Claro, a la hora de ponerte fuerte, ¿no? Al final de cuentas son negociaciones. Tengo que hacer un segundo corte, Mariana, pero regreso con varias preguntas metralla. A ver cómo nos va.
Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. Boom Shakalaka, con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Bueno, estamos de regreso. Ahí van mis preguntas, metralla. Antes de dar algunos de los nombres con los que has trabajado. Número 1, me imagino que encontrar canciones o que te pidan canciones o estar trabajando en una película y que de repente te enteres que la canción ya está libre de derechos es como sacarse la lotería. Sí, bueno, cuando hay canciones de dominio público es increíble porque no pagas el publishing. Uh-huh. El máster es mucho más difícil que esté en dominio público y entonces pues es ya nada más buscar un máster o hacerlo tú. Ok. Ajá. Pero sí es padre. Es padre, ¿no? Sí. Oye, es que, mira, Gimme Shelter nos gustaría y tú dices, bueno, imagínate. Sí, el viernes lo veo y el jueves te enteras que ya está libre de derechos Gimme Shelter y la puedes usar. Que es raro también, la gente es muy mañosa. No lo dicen, ¿verdad? No, y los derechos se van pasando, uh-huh. Se heredan, se compran, y la gente es muy mañosa en ese sentido. Aquí en México, bueno, o sea, como canciones que tú juras o que deberían ser de dominio público, no son. No son. No. Y ves a nombre de quién están registradas y pues son como familias de autores grandes. No pasa tanto, obviamente hay mucha música de dominio público, sobre todo música clásica, pero sí, las mañanitas, derechos. Okay. Happy Birthday, Michael Jackson Estate. Derechos. No, muchas cosas así, Cielito Lindo, derechos. Que deberían de ser de dominio público, pero no son. No lo son, ok. La segunda pregunta, ¿cuántas películas te tomó para poder hacer esto? Que estar en tu casa, que te llamen, te digan, estás en la película, queremos que trabajes con nosotros, tú cuelgues y digas, ya sé cómo. ¿Cuántas películas te tomó esa seguridad? No sé, pues esa seguridad. O sigues en el proceso, porque varias. No, obviamente sí, te vas sintiendo más cómodo, también porque vas encontrando tu propio camino y tu propia manera de hacer las cosas. Porque es lo que te digo, no hay como reglas, ni siquiera hay un proceso marcado para todos los supervisores musicales, ¿no? Creo que cada quien tiene su camino, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Y pues sí, obviamente encontrar el propio lleva varias películas. Yo creo que a mí, no sé qué número de película fue, pero creo que Días de Gracia para mí fue una prueba, como un examen final, ¿no? Que está llena de música. Llena de música, con cosas muy grandes, con compositores increíbles. Está Nick Cave, está Atticus Ross, Shigeru Mebayashi. Uh-huh. Y hubo música original de Massive Attack. En una colaboración con Scarlett Johansson hay música de José José, hay reggaetón, hay cumbias, está llena de música. Es yo creo que la película con más música en la que me ha tocado trabajar. Y con cosas tan grandes también fue una cuestión legal muy complicada. Y creo que eso fue lo que me hizo como sentir como, ok, no, en el momento, creo que para mí, recuerdo bien un momento después de Días de Gracia, que me hablaron para un documental que al final no salió, se atoró justo por la música, que no tenían el dinero para Días de Gracia es del pagarlo. 2011. Aquí tengo la fecha, ajá. Sí. Y en una junta que tuve con uno de los productores, me dijo, ¿eres abogada? Ya, ahí dije, ya estoy, listo. Porque no soy abogada, solo pues tienes que estudiar un poco eso, ¿no? Tienes que aprender a lidiar con todo eso, aunque no te guste. Entonces, creo que para mí, Días de Gracia me dio como esa experiencia legal que
que necesitaba, no que ya traías, pero que te pone a prueba. Claro. De alguna manera. Y esa junta me acuerdo perfecto. Cuando me preguntaron si era abogada, dije, ya está. Ahí me van a agarrar. Sí, que aparte es lo que puedes cobrar mejor también, ¿no? ¿Toda la asesoría legal? Uh-huh. Ok. Tercer pregunta. Se ha hablado desde hace mucho tiempo en muchas mesas necias de cantina en las que me ha tocado estar sobre la necesidad o la injusticia de que haya o no haya un Oscar para mejor reparto. Otros premios dan de repente un reconocimiento al mejor reparto, ¿no? Al director del casting. Del casting, ajá. ¿Debería haber algo parecido para la supervisión musical? Salieron las nominaciones al Ariel hace 2 días y pues, la supervisión musical ni pinta, o sea, no la ven. No figura. Están en otras cosas, para mí ya un poco pasadas de moda. Debería haber un reconocimiento después de que nos has contado todo el trabajo, todo lo que te tienes que involucrar creativamente en el proceso de una película, lo material que representa entre el 12 y el 10%. ¿Debería haber un reconocimiento parecido para lo que están haciendo tú y mucha gente? No sé si debería, como tal, y por lo menos para mí la satisfacción es otra, ¿no? Pero no estaría mal. estaría padre, obviamente, que hubiera como... Estamos lanzando ideas a ver quién nos oye, sí. ¿no? Estaría increíble que hubiera un reconocimiento tanto para la supervisión musical como para muchas otras áreas del cine que no hay, ¿no? Y hay cosas como tan específicas que se reconocen, que llevan muchísimo trabajo, ¿no? Diferentes cosas, efectos especiales, de maquillaje, de tal, que sí, obviamente es un área muy importante, que no estaría mal que reconocieran, pero... A mí, o sea, yo tampoco me siento ofendida para nada de que no haya un premio para este trabajo. O sea, creo que la satisfacción es otra, y que también va siendo cada vez más, ¿no? Con los años se va volviendo cada vez más grande porque, por ejemplo, muchos supervisores musicales cobran su sueldo de la película y aparte un porcentaje por las canciones que sincronizan. Uh-huh. A mí eso se me hace un poco injusto. Porque pues... De parte del supervisor musical. De parte del supervisor musical. O sea, si tú... Sobre todo en cine, en publicidad, pues da igual. Pero en cine, o sea, pues tú estás cobrando un fee, un sueldo por tu trabajo de supervisor, ¿no? Y una de las tareas también del supervisor musical es conseguir lo mejor con lo menos que se pueda, uh-huh. ¿no? Y a la hora que tú cobras una comisión, o sea, Eric, quiero tu canción, claro. Te voy a cobrar el 10%. Entonces, de entrada, pues ahí hay un conflicto de intereses porque pues a mí me conviene cotizarte a la alta, ¿no? Para yo ganar más de esa comisión. Claro, estás actuando justo como en publicidad. Sí, exacto. Entonces, muchos hacen eso, a mí no me gusta porque me siento injusta, me siento mal, nunca lo he hecho, uh-huh. Nunca he cobrado un porcentaje a ningún grupo, a ningún autor, a ninguna disquera, nada. Y al final, creo que, o sea, por lo menos hoy en día eso me ha dado una satisfacción muy grande también porque vas acumulando también amigos en el camino. Claro. ¿no? Y pues llega un momento también, nunca me he topado a alguien al que no le guste que su música se sincronice, uh-huh. Sobre todo si es un proyecto padre, ¿no? Entonces, al final, pues se va haciendo como un equipo cada vez más grande y hay gente que te dice, aquí está mi música, usa lo que quieras, o que les has tratado de conseguir una buena lana en algún momento y entonces después cuando estás apretado te dicen, pero, o sea, claro, ¿no? Lo que quieras. Unas por otras, Unas ¿no? por otras. Y como esa ayuda colectiva, pues, dentro de la escena de la música, también para mí eso ha sido una satisfacción muy grande, pues como ayudar no solo a mis amigos, sino a la gente que quieres porque crees que es talentosa, que quieres usar, que quieres colaborar. Y creo que, o sea, para mí esa ha sido como una de las satisfacciones más grandes de la supervisión musical. O sea, como esta parte tanto en la música como en el cine. Porque acabas reforzando lo que decías al principio del programa. El cine es un trabajo de equipo. Claro. El cine es un trabajo creativo en el que hay más gente de la que se ve en realidad. Y trabajar así como trabajas es como tratar de comunicar esa idea, ¿no? No, y bueno, al final es también como ser justo. Claro, no, de entrada, no, claro que sí. Sí, que te da también como ir bateando todas esas como cosas malas que te llegan. También uh-huh. Al final se siente padre poder hacerlo sin haber como sucumbido ante varias de estas cosas, ¿no? ¿Tienes alguna película
lo voy a poner así, más favorita que otra, porque creo que Sí. ya dejaste claro que todas te han gustado, porque no debe ser lo mismo hacer la supervisión musical para Gimme the Power, donde estaba prácticamente la mesa servida, nada más tenías que quitar lo que no se iba a usar. Pero fíjate que Gimme the Power fue una experiencia increíble, porque obvio hay muchísima música que estaba ahí, pero tuvimos que buscar un chorro de cosas, ¿no? Y para mí esa película fue hacer como amigos abuelitos, porque hay mucho rock de los 60, de los 70. Entonces fue hablar con Armando Molina, con Armando Nava de los Duk Duks, con los Sinners, con los Locos del Ritmo, y era increíble, llamadas de horas, mijita, no sé qué, ¿no? Fue increíble como sincronizar toda esa música vieja y bueno, una cantidad de canciones bastante grande de Molotov, que justo ellos estaban obviamente tan involucrados en el proyecto que también pues fue como un buen acuerdo con las editoras y la disquera de Molotov, pero Gimme the Power justo ha sido una de las más divertidas, que también tiene muchísima música. Muchísima. Y luego tienes, por ejemplo, No quiero dormir sola, una película completamente diferente, ganadora en Morelia. En Morelia. ¿Cómo se trabaja una película tan hacia adentro como No quiero dormir sola? No quiero dormir sola, por ejemplo, ha sido de las películas que menos música tienen. Exacto. En realidad la música que licenciamos fue poca y es una película muy personal de la directora, de Natalia Beristain. Es como la historia de su abuela en un sentido muy grande de la película, ¿no? Obviamente hay cosas ahí, pero es básicamente la historia de ella con su abuela. Y hay la música original, que es casi toda hecha con una melódica, la hizo su hermano, el hermano de Natalia, que también es actor. Entonces, pues eso estuvo padre también que fuera alguien tan cercano, ¿no? Obviamente, pues igual, o sea, nieto del personaje. Pero sí, ahí fue poca música. Y era una película, creo, mucho, mucho más personal. Y por eso también el score, la música original funcionó muy bien. Creo. Y me imagino, ya para cerrar, que cuando una película gana premios, pues estuviste en Mariachi Gringo, que ganó Guadalajara, estuviste en No quiero dormir sola, Receta, que también sonó en su momento o sea, tenías 2 películas en Morelia en ese año, Receta y No quiero dormir sola, mira, fíjate. Pues se siente padre también ser como parte de proyectos así, ¿no? Y acaba, digamos que soportando este hueco del que hablábamos hace rato. No hay un premio como tal para el supervisor musical, pero la película gana y parte importante de la película es justo el trabajo que el supervisor musical, en este caso tú, hace para ella. Claro, sí, junto con todo lo demás, ¿no? Ya nos contaste del proyecto de Elisa Miller. ¿Hay algo más ahí en camino, en medio, por ahorita venir, que ya hayas acabado y que no se haya estrenado? Estoy cerrando 3 películas. La ópera prima de Alejandra Márquez, que se llama Semana Santa, y 2 de Elisa Miller. Uno es un documental que se llama About Sarah, de Sarah Lucas, que es una artista inglesa increíble. A mí me gusta describirla como la Patti Smith de las artes plásticas. Wow. Es de una generación a la que le decían Young British Artists, que es como la generación, el más conocido de ellos es Damien Hirst, pero es como esa generación. Increíble, es un retrato de Sarah Lucas muy bonito. Ella, también sobre todo por ella, ¿no? Es un personaje increíble, lindísima, y la música está muy padre. Okay. Aquí, por ejemplo, nos pasó que tuvimos que sacrificar varias cosas que queríamos usar, pero pues bueno, al final era mucho dinero para un documental. Estaba por ahí David Bowie, por ejemplo, que lo tuvimos que matar, entre algunas otras cosas, pero... En la banda sonora, ¿no? Sí. No, bueno, no. Ajá, señor, no quisimos decir eso, señor. Es que él sí nos oye, Mariana. Exacto. No, señor Bowie. Aquí estamos. Nunca haríamos algo así. No. Sí, lo tuvimos que matar de la película, pues. Pero de todos modos la música quedó increíble. Hay mucha música de Benjamin Britten, un compositor clásico que también murió y tuvimos que ver dónde estaba todo. Hay un chorro de cosas y estoy también terminando la ficción, que ahorita, justo mientras grabamos este programa, están en la mezcla de la película. O sea, ¿que vas de aquí para allá? No, hoy no. Pero están terminando de mezclar El placer es mío, que es con Flor Eduarda Gurrola, Fausto Balsati y Camila Sodi. A mí me parece un trabajo increíble, creo que se ve una madurez desde la primera película de Elisa, que se llama Vete más lejos, Alicia, a esta,
muy consistente. Y en los dos, en el documental también creo que han sido unos años de muchísimo aprendizaje para Elisa y para todos. Vete más lejos, Alicia, por ejemplo, fue la primera película que yo hice sola. Uh-huh. Como sin ayuda, ni asistencia, ni supervisión de nadie, ¿no? Y ha sido bien padre, por ejemplo, ver justo con Elisa cómo pues, hemos crecido varios como del mismo equipo en estos años, ¿no? Que también pues, el cine es un proceso bien largo. Una película, por muy rápido que la hagas, tarda un año. Sí, ¿no? y además... Puede ir a 7, a 6. Y una película no es suficiente, no se te acaba ahí el discurso, claro. ¿No? Bueno, algunos sí, estos genios fugaces, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente, afortunadamente la mayor parte de la gente que está filmando en México ahora no, tienen todavía cosas que decir y vendrán más películas. Mariana, mil gracias por... No, Carni, al revés. No, yo estoy muy honrado. Nunca nos había tocado trabajar así, ¿no? Que yo te entrevistara a ti y que tú me contaras de tu chamba. Insisto, siempre había sido de otra manera y siempre había sido en fiestas de festivales que nunca les decimos que no. Nunca les decimos. No, ahí nos vamos a encontrar seguramente. Pero no, en serio, muchas gracias por la invitación. Ha sido una plática muy amena, por lo menos para nosotros acá. Espero que para ustedes que nos escuchan también. Y ya pues, nos dirán. Yo creo que sí. Vean cine, apoyen al cine mexicano también, critiquen, está bien, se vale. Y nada, pues los que quieran hacer cine, háganlo, porque luego muchas veces también es como un sueño inalcanzable para muchos, ¿no? Y no, en realidad, y sobre todo ahora que puedes tener cámaras de altísima calidad, mucho más baratas que antes, agarren una cámara y cuenten su historia, pero para contar su historia y saber cómo hacerlo tienen que ver más cine, o sea, es un proceso circular, justo por eso los invitamos a que vayan a las salas a ver películas. Mariana, mil gracias. A ti, Carni. Me la pasé muy bien, espero que no sea la última vez. No, hagámoslo más seguido. Estos micrófonos están abiertos para ti. Bienvenida cuando lo necesites. Muchas gracias y pues saludos a todos los que escuchan, gracias a Puentes y pásenla muy bien, sigan escuchando. Hecho, bye. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada. Fierros.